Bueno, el tema de hoy se llama ¿Tus cicatrices cuentan la gloria de Dios? El versículo clave está en Gálatas 6:17, lo voy a leer, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto lo dijo Pablo cuando hacía su ministerio. O sea, Pablo fue un testimonio de que realmente él padeció por causa de Cristo, ¿no? Ahora, las cicatrices son las marcas de las heridas y todos de pronto tenemos por ahí alguna, ¿no? Recuerda esa cicatriz, por qué se la hizo, se cayó, se golpeó, se abrió, o tuvieron que hacerle una cirugía, o pues sí, algo inesperado pasó y tienes ahí una marquita que te recuerda ese episodio. Las cirugías pueden ser por heridas, por cortes o cirugías que quedan como muestra de que efectivamente pasó algo en una parte de nuestro cuerpo. Y todos tenemos cicatrices, todos, de alguna manera. Todos nos hemos hecho algo en la vida. Desde que estábamos chicos, eh, muchas veces caímos y nos raspamos, nos quedó ahí una señal. A pesar de eso, nos da pena mostrar las cicatrices. Yo creo que es lo que más tapamos de nuestro cuerpo. El problema no es que nos dé pena mostrar la cicatriz, sino recordar lo que la causó. Porque las cicatrices no son sinónimo de dolor, sino de sanidad. Son la señal de que algo pasó, pero ya no está. Ya cicatrizó y no duele más. Estoy hablando de las cicatrices físicas, pero también hay otro tipo de cicatrices que dejan marcas, pero en nuestra alma, ya no en nuestra parte física, sino en lo más íntimo de nuestro ser. Y no debemos avergonzarnos de ellas, porque las cicatrices emocionales son el camino hacia la sanidad de otras personas. No digo que nos sintamos de pronto orgullosos de nuestro pasado antes de conocer de Cristo, pero no deberíamos tener pena de reconocer de dónde Dios nos sacó y darle la gloria a Él por lo que hizo en nosotros, para que seamos lo que somos hoy. Las cicatrices son el testimonio visible de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hay cicatrices emocionales que son fruto de pérdidas dolorosas. Podemos haber perdido una relación o una persona amada, y el dolor dejó una huella profunda y quizás no la hemos superado todavía. Es una cicatriz en nuestra vida. Los abusos experimentados en la vida también dejan cicatrices emocionales y muchas veces también en el cuerpo. Esas son difíciles de cerrar y de pronto muchas veces no queremos mostrarlas ni recordarlas para nada, porque nos traen recuerdos muy dañinos, dolorosos. Pero sea que nuestra cicatriz sea física o emocional, cada una de ellas nos lleva a recordar un evento, a evocar memorias que no siempre son gratas, pero siempre pueden ser una vía para ayudar a otros, para traer esperanza a otras personas que están pasando por las mismas cosas que de pronto nosotros pasamos. Hay veces que es mejor exponer nuestra herida para que sane rápido. Eh, a veces nos dicen, no, tápese la herida para que no se le infecte, porque se le va a infectar. Y resulta que cuando nosotros tapamos algunas heridas, se demora más en cicatrizar. Demora más la cicatrización y porque de pronto estamos expuestos de pronto a que se contamine, pero se demora más en cicatrizar. Es como cuando nos hacemos un raspón, ¿recuerdan? Y debemos cubrirlo para evitar que se infecte. Entonces, nos lastimamos más. ¿Por qué? Porque demora más en sanar. Dios es bueno y justo. Y Él es nuestro sanador que nos puede sanar aún de las heridas más profundas. Seguramente nadie quiere tener cicatrices en su vida y yo creo que nadie las desea. Pero nuestras cicatrices tienen un gran valor por todo lo que nos recuerdan. Vamos a ver algunas cicatrices o algunas cosas que nos recuerden por qué tenemos esas cicatrices en nosotros. Algunas cicatrices nos recuerdan las batallas que hemos peleado. Yo quiero que me acompañen a la palabra de Dios, a Génesis 32, del 30 al 31.
Dice la palabra de Dios, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esa es la lucha que Jacob tuvo con el ángel de Dios antes de ser llamado a ser Israel, el padre de 12 tribus. Jacob experimentó una lucha espiritual, pero afectó también su cuerpo físico. Dice que él quedó cojo, quedó con una cojera después de esa pelea con Dios. ¿Y por qué quedó cojo? Porque él le decía al Señor que no lo soltara hasta que lo bendijera. Y fue una lucha tremenda hasta que ya llegó el alba, amaneció el día y dice que terminó la batalla y Jacob quedó cojo. Recordemos los guerreros y de pronto los soldados, muchos se sienten orgullosos de sus cicatrices, pues significa que pelearon una batalla y salieron victoriosos. Nuestras cicatrices nos recuerdan que con la ayuda de Dios nosotros peleamos la batalla de la fe y que Él nos dio la victoria. Jeremías 15:20 dice lo siguiente, nos recuerda que Él pelea con nosotros las batallas. Mira, hay batallas que son difíciles y nosotros no las podemos pelear en nuestras fuerzas, no las podemos pelear solos. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos que Él luche por medio de nosotros. Aquí le está hablando Jeremías al pueblo de Israel y dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Aquí vemos que a través del profeta Jeremías, Dios le está dando aliento al pueblo de Israel que tenía un enemigo que lo tenía asediado y además de que quería someterlos en cautiverio. Y esto fue una lucha que le tocó vivir al pueblo de Israel en la historia de Israel. Sin embargo, Dios le daba promesas a Israel de que Él los guardaría y que vencerían. Y eso así sucedió en varias ocasiones. Ahora, las cicatrices también nos recuerdan las lecciones aprendidas. Vamos a Isaías 1:28. Dice la palabra de Dios, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Tenemos que estar casi seguros de que la mayoría de nuestras cicatrices emocionales, aún físicas y espirituales de nuestra vida, son causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia. Esas cicatrices nos recuerdan que debemos obedecer al Señor y apartarnos del pecado. Cuando usted recuerda algo que le pasó por su desobediencia, dice, no, yo no puedo volver a hacer lo mismo. Pues siempre el pecado traerá consecuencias a nuestra vida. Es decir, que las cicatrices nos ayudan a vivir en el temor de Dios. Recordemos el pasaje de Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. A veces queremos pedir sabiduría e inteligencia a Dios, pues la palabra de Dios es muy clara. Dice que nos apartemos del mal. Eso nos da inteligencia y nos da sabiduría para vivir una vida que agrade a Dios, una vida que nos libre de consecuencias por causa de nuestro pecado. O sea, mucha gente dice, pero ¿por qué estoy sufriendo esto? Pero no recuerda que no ha vivido bajo la obediencia a Dios y por eso se ha lastimado. Por eso su vida se ha herido de alguna u otra manera por consecuencia del pecado. Entonces, cada vez que recordemos esa cicatriz que fue causa de nuestra desobediencia, démosle gracias a Dios porque fue una lesión aprendida y no queremos volver a cometer eso. Las heridas nos recuerdan las ofensas perdonadas. En Mateo 18, del 21 al 22, los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, lo que quería decir el Señor es que el perdón es casi infinito, ¿no? Es un número que Él puede
poner como infinito porque tenemos que perdonar siempre, siempre. Nunca decir, no, ya te perdono y ya no te vuelvo a perdonar más, porque el perdón es quizás el cicatrizante más grande que hay para el corazón. Cuando no hay perdón, la herida siempre está abierta. Y cada vez que vemos a persona que nos ha ofendido, estamos supurando por la herida. Y estamos diciendo cosas que envenenan, que contaminan. Estamos sintiendo dolor y lo sacamos de nuestro corazón con crítica, juzgando, señalando al que nos hizo daño, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa herida todavía está abierta. El perdón permite que la herida de nuestra alma sea sanada, sea curada. El perdón hace que la herida cicatrice y que no duela más. Entonces, si hay algo por ahí que está doliendo, si hay una herida que está abierta, pensemos si no hemos perdonado, si no hemos realmente perdonado de corazón. Porque eso está allí latente y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Las heridas, o sea, las cicatrices, después de una herida nos recuerdan también la disciplina recibida de parte de Dios. Y yo creo que vamos a Hebreos 12:6, es un versículo muy conocido, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando yo pienso en esto, pienso en mi vida espiritual desde niña, ¿no? Yo conocí al Señor muy pequeña, pero muchas veces tuve que recibir la disciplina del Señor. Y de pronto en ese momento no entendía por qué Dios permitía ciertas cosas en mi vida para poder moldearme. No lo entendía, lo entendí ya mucho después, cuando vi que era la mano de Dios permitiendo ciertas cosas en mí para formar su carácter, para llevarme de nuevo al camino que de pronto me había apartado, porque fácilmente, cuando uno es adolescente, joven, fácilmente se aparta de los caminos del Señor. El mundo lo atrae cantidades de cosas. Y el Señor me tenía que disciplinar, pero la disciplina de Dios yo la sentía como amor, porque ese es Dios. O sea, dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Ese azotar no es el físico, ¿no? Es espiritual. Él nos reargulle con su Santo Espíritu. Las heridas que el Señor permite en nuestra vida para disciplinarnos son motivadas por su amor y su fidelidad, su misericordia. O sea, si yo no, ahora que después de tanto tiempo que ya llevo de vida cristiana, yo volteo a mirar atrás y digo, gracias Señor, porque permitiste esto en mi vida. Gracias porque con eso me enseñaste muchas cosas, porque me mantuviste pegadita de ti. Realmente Dios permite cosas para hacernos crecer en todo sentido, como personas, a madurar en la vida espiritual también. Muchos de nosotros cuando vemos estas cicatrices que Dios ha permitido, recordamos las heridas que el Señor permitió en nuestra vida para acercarnos a Él y nunca más pensamos volver atrás. O sea, yo creo que algo que aprende uno es nunca mirar hacia atrás, nunca decir vuelvo a mi vida anterior, porque no se puede. Cuando uno ya está con Dios, tiene que seguir hacia adelante, atrás, ni para coger impulso. Las cicatrices de nuestra vida tienen un solo propósito, y es demostrarnos que solamente Jesús tiene el poder para sanarnos. Recordemos el pasaje de Jeremías 33:6. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Dice, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es el propósito de Dios cuando trae sanidad emocional o espiritual a nuestras vidas. Él nos cura, Él nos sana, Él nos venda esas heridas más profundas, ahí donde ni siquiera a veces los psicólogos pueden llegar. Pero el Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, dice que penetra en lo más profundo del alma. Y ahí donde está esa herida que solamente Él y yo entendemos, Él coloca su paz, coloca su verdad. Dice abundancia de paz y de verdad. Y sana y cicatriza eso que de pronto se originó aún
desde antes de nacer. Recordemos que nosotros recibimos todo lo que viene de nuestro entorno y hay muchas heridas que vienen desde la niñez y que afloran de pronto en nuestra adolescencia, en nuestra adultez a veces. Y son heridas que hay que dejar que el Señor sane, que el Señor cure de alguna manera con su verdad, para que nosotros experimentemos la plenitud de Dios, experimentemos su amor infinito. Tus cicatrices son la señal de que ya no hay dolor. Y eso es lo que quiero que entiendas. Si hay algo que está cicatrizado, es que ya no hay dolor, sino que son testimonio del poder de Dios en ti, del poder de Dios en mí, que efectivamente algo pasó en el pasado, pero algo aún mayor ocurrió en tu presente. Y es la restauración de Dios en nuestras vidas. Entonces, allí podemos pensar en cosas difíciles que hemos vivido, pero que ahora las miramos y ya no sentimos dolor, ya no sentimos rabia, ya no sentimos ira, ya no sentimos desasosiego ni ansiedad, porque Dios ya curó, ya Dios sanó. Algo muy importante, yo pienso que es importantísimo, las cicatrices de Jesús son su testimonio de amor. Y quiero que me acompañen en este pasaje en Lucas 24, del 36 al 40. Aquí estaban reunidos los apóstoles y el Señor Jesús resucitado se aparece en medio de ellos. Ellos estaban esperando la manifestación del Señor de alguna manera. Todavía no creían que Él había resucitado, todavía no sabían exactamente qué había pasado. Sabían que no estaba, que la tumba estaba vacía. Pero estaban reunidos y dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, estaban hablando de su muerte y de la promesa que les había hecho que iba a resucitar y levantarse victorioso. De pronto estaban diciendo, bueno, pero ¿cuándo va a pasar eso? ¿Será que ya pasó? ¿Por qué no está ahí? Bueno, en fin, imagínense uno ponerse en los zapatos de estos seguidores de Jesús y experimentar su muerte tan cruel y luego estar en esa esperanza. Ustedes estaban reunidos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. O sea, fue una evidencia de su resurrección, de saber de que su cuerpo fue vivificado cuando el Espíritu Santo lo levantó victorioso de la tumba. Y estaban ahí, ¿por qué mostró sus pies? ¿Por qué mostró sus manos? Porque ahí estaban las señales de la cruz. Las señales que le estaban diciendo, soy yo el que dio la vida por ustedes, soy yo el que me sacrifiqué por amor a la humanidad. Jesús mostró sus cicatrices a sus discípulos sin pena alguna. Él no tuvo pena de decir, mire mis heridas, mire cómo me hirieron en el costado, en la sien, cuando le pusieron la corona de espinas. Fue la única manera en la que sus discípulos podían reconocerle, porque todos ellos conocían su historia y sabían que él había sido crucificado. Ahora, la Biblia nos enseña que el único que tendrá cicatrices en el cielo es Jesús. Y es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque una de las grandes promesas de la resurrección es que nuestro cuerpo va a ser totalmente transformado para la gloria de Dios. Cuando usted se levante victorioso de la muerte física, su cuerpo va a ser sin heridas, sin pecado, totalmente sano, totalmente libre, un cuerpo glorioso, un cuerpo que pueda entrar al cielo sin corrupción. Ahora, el cuerpo de Cristo dice, es el único que va a conservar la cicatriz. ¿Por qué?
La Biblia nos enseña que el único que tendrá cicatrices en el cielo es Jesús y será por la eternidad. Cada vez que lo veamos vamos a ver sus marcas. Porque es Él quien nos enseñó que donde hubo dolor solo queda el testimonio. Por eso nuestras cicatrices son el testimonio de lo que Dios ya hizo en nosotros. No debemos vivir escondiéndonos detrás de una máscara, sino con gratitud. Porque ya esa cicatriz no produce vergüenza y dolor, sino gozo. Porque hemos sido sanados por Jesús. Lo que importa ahora es nuestro corazón limpio, un corazón justo, un corazón puro. Debemos reflejar por fuera lo que estamos viviendo por dentro. La plenitud de esa presencia de Cristo en nosotros. Ahora hay un poder en cada herida que es cerrada. Y aún sabiéndolo, a veces no deseamos llevar sus marcas. Cada cicatriz tiene una historia detrás. Y puede contar a otros una enseñanza y una esperanza. Cuando usted le comparte a alguien de su testimonio de vida, está mostrando a la cicatriz, está mostrando esa herida ya sanada, que puede ayudar a esa persona que quizás en ese momento tiene esa misma herida que usted tuvo abierta. El poder de esa marca es mayor que nuestras palabras. A veces contar lo que sucedió en nuestra vida habla más fuerte y de forma más convincente que nuestros labios. Ahora, Pablo tenía cicatrices que hablaban de sus persecuciones, maltratos, olvido, abandono. Recuerden que Pablo estuvo solo muchas veces en una cárcel. Padecimientos por causa de Cristo. Y esas son las cicatrices del ministerio. Y créanme que todos los que hemos de alguna manera sido pastores tenemos cicatrices del ministerio, provocadas por todas estas cosas, persecuciones, maltratos, olvido, abandono y padecimientos por causa de Cristo. Segunda de Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, ahí está hablando Pablo, por causa del evangelio, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Él ahí cuenta algo de todo lo que le pasó en sus viajes misioneros. Y realmente Pablo estuvo expuesto a muchas agresiones físicas por causa del evangelio. En Gálatas 6:17, por eso él dice, de aquí en adelante nadie me moleste porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es increíble, o sea, nadie tiene derecho a decirme nada porque todo esto que he vivido por causa de Cristo es por su evangelio. Nadie tiene derecho a decirme nada. Es un pasaje en el que Pablo nos habla de llevar en nuestro cuerpo las marcas del Señor Jesús, como Él lo hizo. Dice, marcas físicas a veces, emocionales en otros casos. Y los hermanos en la fe a veces no se dan cuenta. Cuando hieren al pastor, o sea, hieren a los líderes con sus actitudes. Cuando abandonan la iglesia. Cuando atacan a otros hermanos. De las heridas que a veces causan, ¿no? Dentro del cuerpo, pero que ya de pronto con el tiempo ya han cicatrizado y con el tiempo y con el amor de Dios, así como experimentó Pablo, eso es su ministerio, nosotros también podemos decir, esas marcas fue por el ministerio, fue por estar dando testimonio del Cristo vivo. ¿Sabes? Las cicatrices físicas son más fáciles de mostrar que las espirituales. Estas otras esconden emociones muy fuertes, o sea, cuando uno tiene heridas espirituales, heridas emocionales, muchas veces van vinculadas al abandono, al abuso que sufrimos, aún desde niños, al atropello, a la traición que nos han generado otras personas, al bullying, algo muy conocido hoy. ¿Cuántos niños no son maltratados y heridos en su alma por el bullying? ¿Cuántos jóvenes no han intentado hasta quitarse la vida por sentir que son despreciados, que no son aceptados en su círculo? Al desprecio y tantas otras formas en las que podemos herir o ser heridos. Pero por más que deseemos esconder esas marcas, la realidad detrás de ellas es que nuestra alma
ha sido lastimada y ha dejado una herida profunda que necesitamos que cicatrice y que de pronto no lo hemos hecho adecuadamente. Esto solo puede hacerlo el Evangelio por su poder transformador. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor empieza a sanar heridas, que a veces uno ni se acuerda en lo profundo de su corazón que están tan ocultas ahí. Pero Dios empieza a sanar, a sacar a la luz cosas que me hicieron daño, pero no para irme, sino para sanarme. Si recuerdas, Jesús cuando primero se le apareció a los discípulos, les mostró las cicatrices de sus manos. Y solo así ellos entendieron quién era y lo reconocieron. Juan 20:20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, te preguntarás por qué siendo Él quien sanaba, daba vista a los ciegos, oídos a los sordos, y hacía caminar a los que no podían, quien con solo uno de sus pensamientos y palabras dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Cómo Él entonces no resucitó? Dice ahí, sin las cicatrices. Pues lo hizo por ti y por mí, y lo hizo por todos, y lo hizo por amor. Porque las cicatrices de Jesús son su testimonio de amor en la cruz. Recordemos al discípulo Tomás. Tomás fue uno de los que no creyó en Jesús cuando resucitó, porque cuando llegó él en medio de los demás compañeros, él no estaba en ese momento. Cuando los otros le cuentan, vimos al Señor y estuvo comiendo con nosotros y estuvo hablando con nosotros, dice, no creo. Dice que el Señor en su amor infinito por Tomás, a los 8 días vuelve y se aparece estando presente Tomás. Y le dice, ven Tomás, mira mis heridas, mete tu dedo ahí, donde está la herida, donde está la llaga, pues ya era una cicatriz, ¿cierto? Métela ahí, comprueba que soy yo. Uno se pone en los zapatos de Tomás y de verdad, la pregunta que yo te haría, ¿le creerías tú o le creería yo al leer de su vida? Quizás no, porque la incredulidad es uno de nuestros pecados mayores. O sea, los discípulos estaban conscientes que necesitaban ayuda para creer. Y el Señor tiene que demostrarle a Tomás. Bueno, Tomás después de eso cae de rodillas y reconoce a Jesús resucitado. Así que Jesús retuvo las cicatrices de sus heridas por amor a nosotros. Para que creamos en Él, que Él es el Cristo resucitado, que Él fue a la cruz por ti y por mí. Y aún más, Jesús tendrá sus cicatrices por toda esa eternidad para que le demos gloria por ellas. Cuando Él las mostró, entonces ellos creyeron. Cuando le dijo a Tomás, mete la mano en mi costado, o sea, en mi herida, entonces Tomás creyó. De esa manera, tus cicatrices tienen igual poder ante quienes las observan. Y yo no hablo de una cicatriz física, puede ser una cicatriz del alma, que ya está cerrada, pero que tú puedes exponer en un momento a otra persona. Ahí ven el poder de Dios en tu vida. Pueden reconocer su poder para sanar, para levantar, para transformar, para restaurar aún lo que para nosotros les parece que es difícil e imposible. Y piensa en aquello que a veces crees que es difícil que el Señor pueda restaurar. Para Dios no hay nada que sea difícil. Cuando uno entonces recuerda esa cicatriz de eso que ya pasó y que Dios pudo hacerlo, ¿cómo no darle la gloria a Dios? De la forma que lo ha hecho conmigo y contigo. Eso les da esperanza a los demás. Si sabemos esto, entonces basta ya de andar con heridas abiertas. Nosotros ya estamos en un tiempo donde debemos permitirle al Señor que sane lo más profundo de nuestro corazón y nos lleve a salir de la autoconmiseración, de estarnos quejando tanto por lo que me pasó y lo que me pasó, ya te pasó. Y ya Cristo murió en la cruz por eso, y ya Cristo derramó su sangre preciosa por eso, y ya Cristo sanó esa herida. Entonces, dejemos que
todas esas historias de nuestra vida que han dejado cicatrices sean testimonio para otros. Si nuestra cicatriz todavía duele es porque todavía es una herida. Y tenga esto en cuenta. Si todavía duele algo en ti, en tu corazón, en tu mente, en lo más profundo de tu ser, es porque todavía hay algo ahí, una herida que supura. Si nuestra cicatriz todavía duele es porque te has rehusado a aceptar tu realidad en Cristo. Eres una nueva criatura, una nueva persona. Y Cristo, cuando tú le recibiste en su corazón, también empezó a vivificar tu vida, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Yo pregunto hoy, ¿cuántos años lleva nuestra herida abierta? ¿Cuántos meses, días lleva esa herida abierta? ¿Cuántos años más estamos dispuestos a dejar pasar sin ser completamente sanos? ¿En realidad creemos que vale la pena tanto tiempo? Recordemos Juan 5, del 5 al 6. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta de Jesús fue tremenda. Un hombre 38 años enfermo y había una superstición de que en el estanque de Bethesda, cada vez que venían ángeles y agitaban el agua, los enfermos que se tiraban ahí eran sanados. Cuando Jesús ve a este hombre 38 años postrado ahí al lado del estanque, le hace una pregunta que es inusual. ¿Quieres ser sano? Pues lógicamente, un hombre que llevaba 38 enfermo de una parálisis quería ser sano, pero siempre sacaba excusas. Es que cuando se agita el agua no tengo quien me arroje. Es que cuando llego o cuando me arrastro ya no alcanzo. O sea, yo diría, bueno, si eso Dios lo permitió, esa superstición para que la gente fuera sanada de alguna manera, tuviera fe en algo, yo estaría a la orilla, apenas me tiraba como fuera. O sea, como fuera, me arrastraba y me tiraba como fuera. O sea, fue 38 años esperando una sanidad. El Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y esa es la misma pregunta, nos la hace hoy, en esta mañana, el Señor. ¿Quieres ser sano espiritual, emocional y físicamente? ¿Realmente quieres sanar esa llaga que está todavía abierta, que viene de tu niñez, que no has perdonado? Por eso está todavía la herida doliendo, sufriendo, supurando. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Cuánto tiempo llevas con esa herida en tu corazón y no la has sanado? ¿Días, meses, años? Recuerda que el Señor es el que venda nuestras heridas. Y yo quiero regalarles este salmo que es muy precioso. Salmo 147:3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Está tu corazón quebrantado por algo? ¿Hay algo de tu pasado que todavía está allí y te quebranta cada vez que lo recuerdas? Él venda tus heridas, dice, Él venda tus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón. Y también en Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Aquí está hablando del pueblo de Israel, que fue una nación desechada por los demás, herida. Sin embargo, la promesa de sanidad sobre esta nación sigue en pie cada día. Y el Señor les dice, haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas. Y eso es lo que el Señor ha empezado a hacer con el pueblo de Israel. Ahora la iglesia, no hablamos de un templo ni de un edificio, hablamos de las personas que somos iglesia, porque Cristo resucitado vive en nosotros, nosotros somos la iglesia. Cada uno dice somos como piedras vivas. La iglesia es el lugar de sanidad.
En nuestra propia iglesia hay personas a las que podemos alcanzar con el poder de una cicatriz que ya ha sanado en nuestras vidas. Dios las colocará a nuestro lado, a esas personitas, para que nosotros podamos, con la consolación con que hemos sido consolados, poder consolarlas a ellas también. Veamos lo que dice 2 Corintios 1:4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Tus cicatrices cuentan la gloria de Dios. Hay algo que nos debe de animar a poder levantar la cara con orgullo y satisfacción, sin importarnos todas las horribles señas que llevamos dentro debido a nuestros errores, porque hubo alguien que ya las limpió todas y ahora nos mantiene limpios, porque Él pagó por cada uno de nuestros errores en la cruz. Solo Él puede dar el lujo, se puede dar el lujo de mostrar sus cicatrices a todo el mundo, porque para poder limpiarnos a nosotros y darnos una vida sin pecado, Él tuvo que ser marcado por nuestros pecados. Y sus cicatrices deben ser nuestro orgullo, porque con ellas muestra cuánto nos ama, cuánto Dios nos amó en esa cruz, que estuvo dispuesto a dar su vida y a ser marcado todo su cuerpo para darnos el regalo más grande que es la salvación. Yo quiero contarles un ejemplo. Dice que una niña invitó a su mamá, a su madre, a una reunión de padres y maestros que se celebraba en su escuela primaria, a la que ella asistía. Aunque la niña no deseaba que fuera, la madre aceptó la invitación. Sería la primera vez que sus compañeros de clase y su maestra verían a su madre. Y le daba vergüenza su aspecto. Esa niña tenía vergüenza de su propia madre. A pesar de que era una mujer hermosa, había una gran cicatriz, dice que le cubría casi todo el lado derecho de su rostro. Y la niña le impresionaba tanto que nunca quería hablar acerca de por qué y cómo se la había hecho. En la conferencia, la gente quedó impresionada por la bondad y la belleza natural de su madre a pesar de la cicatriz. Pero la niña seguía avergonzada y se ocultó de todos. Sin embargo, se mantuvo a una distancia que le permitía escuchar lo que decían su madre y su maestra en una conversación. Y esto fue lo que oyó. ¿Cómo se hizo esa cicatriz en la cara?, le preguntó la maestra. La madre respondió, cuando mi hija nació se incendió la habitación en la que dormía. Todos tenían demasiado miedo de entrar porque el fuego estaba fuera de control. De manera que me arriesgué y entré. Cuando corrí hacia su cuna, vi que caía una viga del techo y me lancé sobre mi hija para protegerla. El golpe me dejó inconsciente, pero gracias a Dios entró un bombero y nos salvó a las dos. Esa cicatriz me acompañará por siempre, pero nunca lamentaré haber hecho lo que hice. En este punto la niña se dio cuenta del sacrificio que su madre había hecho para salvarla y corriendo hacia ella, con lágrimas en sus ojos, la abrazó y la tomó de la mano durante el resto del día. El amor más parecido al de una madre es el amor de Jesús, el amor de Dios en esa cruz. Porque esta historia nos recuerda que también cuando estemos ante la presencia de Jesús podremos ver sus cicatrices, las cicatrices de sus manos, de sus pies, de su frente, de su costado. Y que Él, como la madre de la historia, puso su vida para salvarnos de la muerte eterna. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Como lo describe tan vívidamente el profeta Isaías en Isaías 53, del 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los hombres sabemos reconocer los actos de valor y damos medallas de honor y declaramos héroes a los soldados cuando vienen de una guerra. A todos aquellos que han hecho algo por nuestra patria o han hecho algo por el bien de nosotros. Sin embargo, que arriesgaron todo por nosotros, seríamos capaces de reconocer como héroes a aquel que murió en la cruz del Calvario para salvarte de la muerte eterna. Aquel que lleva todas sus cicatrices por nuestras iniquidades. ¿Qué podemos concluir en esta mañana para que acabemos? Si tu cicatriz todavía te duele es porque todavía es una herida. Si tu cicatriz todavía te duele es porque te has rehusado a aceptar tu nueva realidad, de que somos nuevas criaturas, que ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo te pregunto hoy, ¿cuántos años lleva tu herida abierta? ¿Cuántos años más estás dispuesto a dejar pasar sin ser completamente sano? ¿Y en realidad crees que vale la pena todo ese tiempo? Muchas personas por impotencia frente a las heridas sufridas en el pasado se rebelan contra Dios. Hay gente que dice, ay no, estoy peleada con Dios. Dios permitió eso en mi vida, yo no quiero a Dios. Dios no es bueno. Y se alejan del Señor. Y dice, si Dios no me ha dado esto porque Él no me quiere. Él nunca me contesta. Y pelean una batalla con Dios. Le cierran la puerta de su corazón. Es como quien se enoja con su médico porque padece una dolencia. Así se enojan con Dios. Uno puede estar toda la vida preguntándose, ¿por qué me afectó esto a mí? A veces puede encontrar la respuesta y a veces no. Pero lo cierto es que continuar en ese estado de autocompasión, sin entregar nuestra vida al médico divino que es Jesús, antes que mejorar, llevará nuestro estado a empeorar. Hermanos, Cristo entiende de heridas porque Él las padeció por ti y por mí. Para terminar, leamos Isaías 53 del 10 al 12, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue herido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su cuerpo fue maltratado por los clavos, por los latigazos, por los azotes, por la corona de espinas. Aún más, fue despreciado, recibió burlas e insultos. Pero sobre todas estas cosas, el mayor dolor infligido fue que todos nuestros horrendos pecados fueron cargados sobre él. Nosotros fuimos los que provocamos las heridas de Cristo. No sé si algún día vendrán a pedirnos perdón a aquellas personas que un día nos hirieron o que nos han herido. Pero sí sé que podemos ir hoy a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, perdón por haberle rechazado, aceptar su salvación, esa salvación que Él da y la sanidad que Él quiere provocar en nosotros. De pronto has entendido que te salvó en la cruz, pero todavía no has aceptado tu sanidad. Aquel que sufrió heridas, ¿acaso no comprenderá tu herida? Aquel que padeció tanto, ¿acaso no comprenderá lo que estás padeciendo? Aquel Dios de amor que vino a buscarnos, ¿no querrá salvarnos?
¿No estará dispuesto acaso a sanar a los quebrantados de corazón como lo ha prometido? Entonces, el primer paso que debemos dar, si queremos sanar esas cicatrices de nuestra alma, de nuestro espíritu, aún físicas, es reconocer nuestra condición de pecado, lo cual solo es posible en la gracia divina. Por lo cual nosotros debemos ahora orar, pidiéndole al Señor que nos permita ver nuestra condición de muerte, de separación de Él, si hemos peleado con Él porque sentimos que no ha hecho nada en nuestras vidas. Las cicatrices de Jesucristo son el precio de nuestra paz. Las cicatrices de Jesucristo son el precio de la paz que produce reconciliarnos de la enemistad con Dios por medio de Jesucristo. Él nos puede reconciliar y gracias a ello ahora podemos acercarnos a su presencia. Ahí donde está, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tema. Señor, nos ha vendado todas nuestras heridas y podemos experimentar paz para con Dios, pero también paz para con los demás, Señor. Señor, no permitas que sigamos hiriéndote con nuestros pecados. Es tiempo de decir no más, porque tu muerte, tu resurrección y tu muerte fue suficiente para sanarnos y liberarnos. Haz que hoy vivamos en la plenitud del Espíritu, en esa vida nueva, disfrutando de esa vida nueva que nos has dado, que somos nuevas criaturas, Señor. Que no desaprovechemos esta oportunidad para hacer testimonio a otros, porque nuestras cicatrices también cuentan tu gloria en nuestra vida, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Y también queremos darte gracias, Señor, en esta mañana por los diezmos y las ofrendas, Señor, por la provisión que tú nos has dado cada día, pero tú eres nuestro Dios Jireh, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dios de la gloria, porque no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado ni el vestido, no nos ha faltado el trabajo, no nos ha faltado nada, Señor. Has estado presente en cada situación de nuestra vida, por pequeña que sea. Por eso te damos gracias, Señor. De una manera de devolverte, Señor, todo ese amor, toda esa misericordia y generosidad con nosotros, es Dios de los cielos proveyendo para tu obra, Señor, proveyendo para el ministerio. Gracias, amado Dios, por los diezmos y por las ofrendas que serán depositadas en el alfolí. En el nombre de Jesús, amén y amén.